El inversor inteligente, de Benjamin Graham, un clásico que ha resistido el paso del tiempo y ha moldeado la mente de algunos de los mayores inversores del mundo, incluido Warren Buffett, comienza con una advertencia poderosa: el peor enemigo del inversor no es el mercado, ni siquiera las crisis económicas, sino su propia mente. Muchas personas creen que invertir es simplemente buscar oportunidades para ganar dinero rápidamente, observar gráficos, seguir a los gurús financieros o reaccionar a las noticias económicas. Pero Graham plantea algo totalmente distinto. Ser un inversor inteligente no es cuestión de suerte ni de rapidez, sino de disciplina emocional, paciencia y sentido común. Lo primero que necesitas proteger antes de pensar en invertir no es tu dinero, es tu cabeza. Imagina esto: estás en una barca en medio del océano. No puedes controlar el clima, ni el viento, ni las olas. Pero sí puedes controlar tu timón, tu dirección, tu estabilidad. Eso es precisamente lo que Graham enseña desde el principio. El mercado sube, baja, ruge o se calma, pero el inversor inteligente se mantiene firme, guiado por un plan y no por el pánico o la codicia. En los primeros capítulos, Graham explica que existen dos tipos de inversores: el activo, o emprendedor, y el pasivo, o defensivo. El pasivo no intenta batir al mercado, no busca ganancias espectaculares ni corre riesgos innecesarios. Su meta es conservar y hacer crecer su capital de manera constante y segura. Esta es la base del inversor inteligente: primero proteger, luego crecer. Es decir, primero aprender a no perder dinero, y luego aprender a ganarlo. Esta lección puede parecer simple, pero es profundamente poderosa. Porque cuando una persona empieza a invertir, su emoción natural es pensar en cuánto puede ganar. Lo que Graham plantea es: antes de pensar en cuánto puedes ganar, piensa en cómo no perder lo que ya tienes. Y esa es una mentalidad totalmente diferente. Te cuento una historia. Un conocido empresario, al que llamaremos Daniel, se dejó llevar por el entusiasmo de una supuesta oportunidad única para duplicar su dinero. Vendió parte de su negocio, tomó sus ahorros, y los invirtió en una empresa tecnológica de moda. No investigó, no leyó informes, solo siguió el entusiasmo general. ¿El resultado? Perdió más del 70% de su capital en cuestión de meses. Después de eso, decidió leer El inversor inteligente. Su primera reflexión fue: si hubiera leído esto antes, no habría cometido ese error. Entendió que su verdadero problema no fue el mercado, fue su mentalidad impulsiva. Benjamin Graham insiste en que el mercado es un mecanismo emocional. No es racional. No se comporta como un reloj suizo. Es más bien como una persona bipolar: un día optimista, otro día deprimida. Por eso, quien invierte guiado por las emociones del mercado, está condenado a perder el control de sus decisiones. En cambio, el inversor inteligente actúa con lógica cuando los demás actúan con emoción. Una de las imágenes más poderosas que ofrece Graham es la de M.R. Market, un personaje ficticio que cada día llega a ofrecerte un precio por tus acciones. Un día llega eufórico y te ofrece un precio altísimo. Otro día llega deprimido y te ofrece una miseria. Si tú eres emocional, te dejas arrastrar por su locura. Pero si eres racional, simplemente ignora sus altibajos y decides cuándo comprar o vender basándote en el valor real de las cosas, no en su precio momentáneo. Graham no se cansa de repetir que el inversor inteligente no necesita ser un genio. No tiene que predecir el futuro ni descubrir la próxima gran empresa. Solo necesita desarrollar una estrategia clara, disciplinada, basada en hechos y no en rumores, y seguirla pase lo que pase. Pero hay un paso antes de todo esto, y es el autoconocimiento financiero. ¿Eres una persona que se deja llevar fácilmente por el miedo? ¿Te entusiasmas con las modas? ¿Te cuesta esperar? ¿Te comparas con los demás cuando ves que otros ganan más que tú? Todas estas preguntas son más importantes que saber cuánto capital tienes para empezar a invertir. Porque si no dominas tu mente, tu dinero va a ser una herramienta de caos, no de crecimiento. Graham propone que el inversor defensivo, el que quiere proteger su capital antes que multiplicarlo de forma agresiva, debe seguir unas reglas simples, pero firmes. La primera: diversificación sensata. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Eso lo hemos escuchado muchas veces, pero Graham explica que la clave no es solo diversificar por diversificar, sino hacerlo con lógica. Por ejemplo, tener acciones de diferentes sectores, incluir bonos de calidad, mantener un porcentaje en efectivo o instrumentos líquidos, y ajustar tu portafolio en función del tiempo y tu edad. Otra regla importante: evitar empresas que no comprendes. No inviertas en compañías porque su nombre suena bonito, o porque están en boca de todos. Invierte en lo que entiendes. Este principio lo llevó al extremo Warren Buffett, quien siempre dijo: no invierto en negocios que no entiendo. ¿Por qué?
Porque si no comprendes cómo gana dinero una empresa, cómo resiste una crisis, o qué riesgos enfrenta, entonces no puedes evaluar si es una buena inversión, y te vuelves vulnerable a las emociones. Hay una historia que ilustra esto a la perfección. Un hombre llamado Jorge comenzó a invertir en criptomonedas por presión de sus amigos. No entendía cómo funcionaban, pero veía que todos hablaban de ello. Compró a precios altos, entró cuando el entusiasmo era máximo, y al poco tiempo perdió el 60%. Después de eso, decidió volver a lo básico. Leyó a Graham. Aprendió a evaluar negocios reales, a observar balances, a leer estados financieros. No volvió a caer en la trampa de invertir en lo que no entiende. Hoy en día, su portafolio crece lentamente, pero con consistencia. Otra enseñanza crucial del inversor inteligente es entender la diferencia entre valor y precio. El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes. Una empresa puede estar cotizando a $50 por acción, pero su valor real podría ser 100. O al revés, puede cotizar a 100, pero su valor real es apenas 40. El inversor emocional solo ve el precio y cree que si sube, es buena, y si baja, es mala. El inversor inteligente investiga, compara, analiza, y compra cuando el precio está por debajo del valor, no cuando está inflado por la moda del momento. Benjamin Graham también habla del concepto de margen de seguridad. Es como construir un puente capaz de aguantar 10 toneladas, aunque solo vayan a pasar 3. Inviertes con un colchón, con espacio para errores. No compras justo al límite. Dejas un margen por si algo sale mal. Esta mentalidad es completamente opuesta a la de quienes invierten con la esperanza de que todo salga perfecto. Graham sabe que el futuro es incierto, que las empresas pueden fallar, que los mercados cambian, y por eso el inversor inteligente se protege antes de pensar en ganar más. Una buena forma de aplicar este principio en la vida diaria es en nuestras decisiones cotidianas. Imagina que quieres empezar un pequeño negocio. ¿Te endeudas con todo lo que tienes, con la esperanza de que funcione? ¿O dejas un margen, un ahorro, por si tarda en despegar? Esa es la diferencia entre una mentalidad especulativa y una mentalidad inteligente. La inversión, dice Graham, es una actividad que recompensa a quienes piensan en décadas, no en días. Por eso, el inversor inteligente cultiva virtudes que parecen aburridas en el mundo de las redes sociales: paciencia, coherencia, visión de largo plazo. No necesita que su portafolio suba 50% en un año. Le basta con que crezca un 7% anual durante 20 años. Porque sabe que la riqueza verdadera no es rápida, es constante. Hay una historia que ilustra esto de forma preciosa. Una pareja, Laura y Miguel, decidió aplicar los principios del libro desde que se casaron. Cada mes, destinaban una parte de sus ingresos a un fondo diversificado, basado en estrategias defensivas. Nunca intentaron ser los más listos del mercado. Solo siguieron su plan. Mientras otros amigos se endeudaban para comprar autos nuevos o invertir en esquemas dudosos, ellos seguían firmes. 20 años después, mientras muchos estaban atrapados en deudas, ellos tenían la libertad de elegir su vida. Esa es la magia de pensar como Graham. No brillas de inmediato, pero construyes algo indestructible. En resumen, esta primera parte del inversor inteligente nos enseña que el primer paso no es estudiar el mercado, es estudiarnos a nosotros mismos. Es entender que nuestras emociones, impulsos y falta de disciplina son el mayor riesgo para nuestra riqueza. Y que la verdadera inteligencia financiera no es saber de economía, es saber dominar el carácter. Y ahora que entendemos esto, estamos listos para avanzar hacia la siguiente gran lección del libro: cómo identificar oportunidades reales, seguras, sin necesidad de ser un genio financiero. Porque una vez que has protegido tu mente, puedes empezar a usar el sentido común para encontrar inversiones que, sin prometerte ser millonario de la noche a la mañana, pueden construir una vida sólida y libre a largo plazo. ¡Vamos allá! Después de haber entendido que el primer paso del inversor inteligente es proteger su mente antes que su dinero, como enseñó Benjamin Graham en la primera parte del libro El inversor inteligente, llega el momento de avanzar hacia la segunda gran lección: aprender a identificar oportunidades reales sin necesidad de ser un genio financiero. Porque una vez que tienes el escudo mental bien colocado, resistiendo el miedo, la codicia, el ruido del mercado y la presión de las emociones, entonces puedes usar una herramienta mucho más poderosa: el sentido común. Benjamin Graham explica que existe una diferencia abismal entre el inversor y el especulador. Ambos compran activos, pero lo hacen con motivaciones totalmente distintas. El especulador actúa con prisa, buscando obtener beneficios inmediatos, dependiendo de rumores, modas, intuiciones o corazonadas. El inversor, en cambio, compra con lógica, con análisis, con paciencia y, lo más importante,
Lo hace con el objetivo de conservar y aumentar su capital a lo largo del tiempo. Para entender mejor esta diferencia, imagina que alguien te ofrece comprar una panadería. El especulador se fijaría en cuánta gente está comprando en esa panadería hoy y trataría de predecir si mañana irá más gente. El inversor inteligente haría algo muy diferente. Revisaría los ingresos de la panadería durante varios años, sus gastos, la calidad del pan, la lealtad de sus clientes, la competencia en el barrio, el estado de los equipos, la salud financiera del negocio y la capacidad del dueño. Solo después de entender el negocio como si fuera suyo, tomaría una decisión. Eso es lo que Graham llama evaluar el valor intrínseco. El valor intrínseco es lo que una empresa realmente vale, basándose en sus fundamentos, ganancias, activos, deudas, flujo de caja, estabilidad. El precio, en cambio, es lo que el mercado está dispuesto a pagar por esa empresa en un momento dado. El error de muchos es confundir precio con valor. Pero el inversor inteligente busca valor, y compra cuando el precio está por debajo de ese valor. Esa es la esencia de lo que Graham llama margen de seguridad. Pongamos un ejemplo práctico. Imagina que analizas una empresa y determinas que su valor real, basado en sus resultados, estabilidad y activos, es de $50 por acción. Pero en el mercado se está vendiendo por 30. Esa diferencia entre el valor real y el precio actual es tu margen de seguridad. Es como comprar una casa que vale $100,000 por solo $60,000. Puede que la casa no suba de precio mañana, pero sabes que tu compra tiene un respaldo sólido. Graham enseña que no necesitas una fórmula secreta ni un talento especial para identificar estas oportunidades. Lo que necesitas es paciencia, estudio y eliminar las prisas. La mayoría de las personas pierden dinero no por falta de inteligencia, sino por exceso de ansiedad. Compran sin analizar, venden por miedo, siguen al rebaño. Pero el inversor inteligente actúa cuando el resto duda, y duda cuando el resto actúa con euforia. Una historia ayuda a ilustrar este punto. Carla, una maestra jubilada, quería invertir sus ahorros sin correr riesgos innecesarios. En lugar de dejarse llevar por recomendaciones rápidas, comenzó a estudiar empresas que conocía bien. Como había sido maestra durante 30 años, entendía el valor de una editorial educativa que conocía desde hacía tiempo. Estudió su balance, revisó sus ingresos, comparó precios históricos. La acción estaba subvalorada porque el mercado había castigado el sector por razones externas. Carla compró, no porque supiera de finanzas, sino porque entendía el negocio. Con el tiempo, la acción se recuperó y duplicó su valor. Carla aplicó sin saberlo la filosofía de Benjamin Graham: invertir en lo que entiendes y hacerlo cuando el precio es menor al valor real. Otro punto importante que destaca Graham es que no necesitas tener una cartera con decenas de empresas para estar bien diversificado. Basta con seleccionar con cuidado unas pocas compañías sólidas, con fundamentos estables, y mantenerlas con paciencia. Una cartera bien construida puede incluir entre 10 y 30 activos, dependiendo de tu perfil, tu tiempo disponible para seguirlos y tu tolerancia al riesgo. La clave es que cada activo en tu portafolio tenga una razón lógica y clara para estar allí. No se trata de tener un poco de todo al azar, sino de elegir inteligentemente lo que puede protegerte y hacer crecer tu capital. Dentro de estas oportunidades reales, Graham también habla del papel que cumplen los bonos. Muchos inversores los ignoran por parecer aburridos, pero para Graham, los bonos de calidad forman una parte esencial de una cartera equilibrada. Su función no es crecer como las acciones, sino proporcionar estabilidad y protección en tiempos turbulentos. Un inversor inteligente no desprecia los activos aburridos. Al contrario, sabe que la solidez a menudo es más rentable a largo plazo que la emoción. Una técnica sencilla que propone Graham para encontrar buenas inversiones es comparar el precio de mercado de una acción con sus ganancias por acción, el famoso PER, o Price to Earnings Ratio. Si una empresa gana $5 por acción y su precio actual es 50, su PER es 10. Si otra empresa gana lo mismo pero se cotiza a 100, su PER es 20. A igualdad de condiciones, el inversor inteligente preferirá la empresa con PER más bajo, porque está pagando menos por cada dólar de ganancia. Pero esta técnica no debe usarse de forma aislada. Graham insiste en ver el conjunto, la solidez de la empresa, su historial, sus perspectivas, sus activos, su nivel de deuda. Es como evaluar a una persona no solo por sus ingresos, sino también por su comportamiento, su historial crediticio, su estilo de vida, y su capacidad de adaptación a los cambios. Así se evalúa una empresa desde el enfoque del inversor inteligente. Una historia inspiradora es la de Pedro, un joven que trabajaba en una pequeña tienda de repuestos. Sin saber mucho de inversiones, comenzó a estudiar empresas relacionadas con logística, un área que entendía por su trabajo. Detectó una compañía con buen historial, baja deuda,
y que en ese momento estaba pasando por una caída de precio injustificada. Aplicó lo aprendido en El inversor inteligente, compró y mantuvo su inversión durante varios años. Hoy, esa empresa representa la base de su patrimonio. ¿La clave? No buscó lo espectacular, sino lo sólido. Graham también señala que el inversor inteligente no cambia su estrategia por cada noticia. No se emociona si una acción sube un 10% en un día, ni entra en pánico si baja un 15%. Entiende que esas fluctuaciones son parte del mercado. Su decisión de invertir se basa en el valor subyacente del negocio. Así como un granjero no vende su campo solo porque un día llueve o hay sequía, el inversor inteligente mantiene la calma mientras otros corren. La enseñanza aquí es simple: la oportunidad no está donde todos miran, sino donde pocos observan con profundidad. Y no se necesita tener una bola de cristal para encontrarla, sino la capacidad de detenerse, estudiar y tomar decisiones cuando los precios están por debajo del valor real. Graham no habla de adivinar el futuro, sino de aprovechar el presente cuando los números tienen sentido y el precio es atractivo. Hay algo más que distingue al inversor inteligente: sabe decir no. No a las modas, no a las recomendaciones vacías, no a las decisiones impulsivas. Ser inversor no es estar siempre haciendo algo. Es, muchas veces, esperar, observar, y actuar solo cuando hay lógica y margen de seguridad. Al final de esta segunda parte del libro, el mensaje de Benjamin Graham queda claro: invertir no se trata de ser brillante, sino de ser sensato. Y ser sensato implica buscar valor donde otros ven solo precio, mantener la calma en medio del ruido, y actuar con lógica cuando la mayoría actúa con emoción. Una vez que entendemos esto, estamos preparados para el siguiente desafío. Porque, aunque sepamos identificar oportunidades reales, el verdadero campo de batalla sigue estando dentro de nosotros. Y por eso, la tercera parte del libro nos lleva a enfrentar el reto más complejo de todos: dominar nuestras emociones en un mercado que cambia constantemente y que muchas veces parece diseñado para sacarnos de equilibrio. En la siguiente sección, veremos cómo Benjamin Graham nos entrena para no caer en las trampas de la mente, cuando el mercado se vuelve loco. Después de comprender que la mente debe ser el primer escudo del inversor y que el siguiente paso es saber identificar oportunidades reales con lógica y sentido común, Benjamin Graham nos lleva al tercer pilar fundamental en el inversor inteligente: el dominio emocional. Porque, aunque tengas una estrategia clara y hayas comprado activos con valor real, nada garantiza que tus emociones no intenten sabotearte en el camino. Y es aquí donde la mayoría de las personas tropiezan. No es la falta de conocimiento lo que los lleva a perder dinero, sino su incapacidad de controlar sus reacciones cuando el mercado se vuelve loco. Graham introduce en esta parte una figura clave: M.R. Market. No es un personaje real, pero actúa como si lo fuera. Imagina que cada día, M.R. Market viene a ofrecerte comprar o vender tus acciones. Algunos días está eufórico, optimista, te ofrece precios altísimos por tus acciones. Otros días está deprimido, pesimista, y te ofrece una miseria. Su humor cambia constantemente, a veces sin razón aparente. Ahora bien, tú tienes dos opciones: reaccionar a sus emociones o mantenerte firme en tu estrategia. El inversor inteligente, dice Graham, no se deja arrastrar por M.R. Market. Lo observa, lo escucha, pero no actúa por impulso. Si el mercado ofrece un buen precio y está por encima del valor real, vende. Si el precio baja sin razón y el valor se mantiene, compra. Si no hay oportunidad clara, no hace nada. Porque entiende que M.R. Market no es un oráculo, es una criatura emocional. Este concepto es más que una metáfora, es una advertencia. En tiempos de crisis económica, cuando las noticias hablan de desplomes, inflación, recesión o pánico global, muchas personas venden por miedo. Y en tiempos de euforia, cuando todo el mundo habla de la oportunidad del siglo, compran sin analizar. En ambos casos, el error es el mismo: actuar por emoción, no por análisis. Graham insiste: el mercado es una herramienta, no un guía. Su función es darte precios a los que puedes comprar o vender. Pero no debes seguirlo como si supiera más que tú. Al contrario, muchas veces el mercado se equivoca. Y tú debes tener el coraje de mantener tu plan cuando todos a tu alrededor están perdiendo el suyo. Una historia real ayuda a ilustrar esto. En la crisis de 2008, muchas personas vendieron todas sus inversiones por miedo. Pensaron que el sistema financiero iba a colapsar. Algunos perdieron un 40%, otros un 60%. Pero quienes aplicaron los principios de Graham: mantener la calma, no vender en pánico, esperar que el mercado se recupere, vieron cómo, en los años siguientes, sus activos volvieron a subir e incluso superaron los niveles previos. El pánico fue temporal, pero las decisiones tomadas con miedo dejaron cicatrices duraderas.
El inversor inteligente aprende a entender sus emociones sin obedecerlas. No se trata de volverse frío como una máquina, sino de desarrollar lo que Graham llama temperamento inversor, la capacidad de actuar con racionalidad mientras todos a tu alrededor actúan con ansiedad. Para lograr esto, Graham propone varias herramientas prácticas. La primera es tener un plan definido. Saber desde el principio por qué compraste un activo, qué esperas de él, cuánto tiempo piensas mantenerlo, y en qué condiciones venderías. Cuando tienes un plan, es más fácil no caer en decisiones impulsivas. En cambio, si actúas sin rumbo, cualquier noticia puede empujarte a actuar por miedo o codicia. La segunda herramienta es entender que la volatilidad es parte del juego. Las acciones suben y bajan. A veces sin explicación. A veces por rumores. A veces por miedo colectivo. Pero eso no significa que estés perdiendo dinero. Solo lo pierdes si vendes en el peor momento. Graham explica que la paciencia y la resistencia emocional son más rentables que la rapidez o la emoción. Un ejemplo claro de esto es el de Luis, un joven que invirtió en una empresa sólida del sector energético. Al poco tiempo, una crisis temporal hizo caer el precio de sus acciones. Sus amigos le dijeron que vendiera, que era demasiado riesgoso. Pero Luis había hecho su tarea. Sabía que la empresa tenía fundamentos fuertes, bajo nivel de deuda y buena proyección. No vendió. Esperó. 2 años después, su inversión se había duplicado. No por suerte, sino porque supo controlar su miedo y confiar en su análisis. Otra lección clave en esta parte del libro es la idea de que el mercado no premia a los más activos, sino a los más consistentes. La mayoría de las personas creen que para ganar dinero hay que estar siempre haciendo algo, comprando, vendiendo, reaccionando. Pero Graham explica que la verdadera riqueza se construye al hacer menos, pero hacerlo bien. Esto va en contra de lo que muchas plataformas y medios financieros promueven hoy: movimiento constante, emociones al límite, decisiones apresuradas. Pero si miramos a los inversores que realmente han construido fortunas, todos tienen algo en común: esperan pacientemente, actúan con calma, y mantienen sus posiciones cuando todo tiembla. Graham advierte sobre uno de los mayores enemigos del inversor: la sobreconfianza. Es cuando crees que ya lo sabes todo, que puedes predecir el mercado, que esta vez sí vas a acertar. Ese exceso de seguridad lleva a tomar decisiones imprudentes, a ignorar el riesgo, a creer que se puede ganar sin margen de error. El inversor inteligente, en cambio, actúa con humildad. Sabe que puede equivocarse. Por eso siempre busca un margen de seguridad, se prepara para los imprevistos, y nunca pone en juego todo su capital en una sola idea. Un ejemplo de esto es el caso de una ejecutiva llamada Andrea, quien comenzó a invertir después de estudiar varios libros. Al principio, todo fue bien. Ganó en sus primeras operaciones, se sintió segura. Comenzó a aumentar su riesgo, a confiar más en su intuición que en su análisis. Y entonces cometió un error: invirtió una gran parte de su capital en una empresa sin estudiar bien sus finanzas. El precio subió por rumores, y luego cayó estrepitosamente cuando los resultados reales salieron a la luz. Andrea perdió más del 40% de su cartera. Esa experiencia la llevó a leer a Graham. Aprendió que la verdadera fortaleza del inversor no es su rapidez, sino su capacidad de resistir sus propias emociones. Otro punto fundamental es la importancia de la disciplina. No basta con tener un plan. Hay que seguirlo. Y eso, muchas veces, significa no hacer nada. Esperar. No moverse por cada titular, por cada cambio en la economía, por cada subida o bajada en los precios. La disciplina es lo que diferencia a quien simplemente tiene una estrategia de quien realmente la aplica. Graham compara al inversor inteligente con un buen agricultor. El agricultor no siembra hoy y cosecha mañana. No cambia de cultivo cada semana. No arranca las semillas porque tarda en ver brotes. Tiene un calendario, un método, y sabe que el tiempo es su mejor aliado si hace las cosas bien. Aplicado a las inversiones, esto significa que el tiempo es el mejor amigo del que invierte con paciencia y conocimiento. Las ganancias no vienen todos los días, pero sí se acumulan con los años. La clave es resistir la tentación de buscar atajos. Para manejar mejor nuestras emociones, Graham también recomienda revisar nuestras inversiones solo cuando sea necesario. Muchas personas miran sus portafolios todos los días. Eso genera ansiedad. Ven que bajó un 2%, se asustan. Subió un 3%, se emocionan. Viven en un sube y baja emocional constante. Pero el inversor inteligente sabe que mirar menos también es una forma de protegerse. Un recurso muy útil es llevar un diario de inversión. Anotar por qué compraste una acción, qué esperas de ella, qué circunstancias cambiarían tu decisión. Cuando sientes miedo o ansiedad,
Puedes volver a leer esas notas y recordar que tu decisión fue racional, no impulsiva. Eso ayuda a mantenerte firme. Graham también recomienda evitar las comparaciones. No midas tu éxito por lo que ganan otros. Cada persona tiene una estrategia, un perfil de riesgo, un tiempo diferente. Compararte solo genera presión y puede llevarte a tomar decisiones equivocadas. La única comparación válida es contigo mismo. ¿Estás siguiendo tu plan? ¿Estás actuando con lógica? ¿Estás protegiendo tu capital? Eso es lo que realmente importa. A medida que uno avanza en esta parte del libro, comprende que invertir es un ejercicio de inteligencia emocional más que de habilidad técnica. Puedes tener los mejores conocimientos, pero si no sabes manejar tus emociones, vas a tropezar una y otra vez. En cambio, si dominas tus impulsos, incluso con conocimientos básicos, puedes construir un camino sólido hacia la libertad económica. Y así, Graham nos lleva a una conclusión poderosa: la mente tranquila es la mejor compañera del inversor exitoso. No se trata de ser frío o indiferente, sino de tener la capacidad de tomar decisiones cuando todos gritan, y mantener el rumbo cuando todos se desvían. Una vez que has aprendido a dominar tus emociones, estás listo para el último gran paso: crear tu propio plan de inversión, sólido, sostenible y adaptado a ti. Porque la teoría sin acción no transforma vidas. En la próxima y última parte, veremos cómo construir ese plan maestro, cómo organizar tus inversiones, cómo distribuir tu capital y cómo revisar tu estrategia con el tiempo. Será el momento de unir todo lo aprendido y convertirlo en una herramienta real para tu crecimiento económico. Vamos hacia allá. Después de haber aprendido a proteger la mente del inversor, a identificar oportunidades reales con sentido común y a dominar las emociones cuando el mercado se vuelve loco, Benjamin Graham nos conduce, en la última parte del inversor inteligente, hacia la creación de lo que él llama el plan maestro. Aquí es donde se unifican todos los principios enseñados anteriormente para construir un sistema de inversión sólido, realista y, sobre todo, personalizado. Porque, como Graham lo deja claro desde el principio, invertir no es una receta universal, sino una disciplina que cada persona debe adaptar a su situación, a su carácter y a su nivel de compromiso. Esta parte del libro está enfocada en ayudarte a estructurar una estrategia duradera, que no dependa de modas ni de promesas de riqueza rápida, sino que esté construida sobre la lógica, la disciplina y la visión de largo plazo. El primer elemento esencial de ese plan maestro es la asignación de activos. Graham sugiere que el inversor inteligente debe dividir su portafolio principalmente entre dos grandes tipos de activos: acciones de calidad y bonos seguros. No recomienda una proporción fija para todo el mundo, sino una banda que puede variar entre 25% a 75% para cada uno, dependiendo de las circunstancias del mercado y del perfil del inversor. Un punto de partida clásico es 50/50, mitad en acciones, mitad en bonos. Esta distribución da estabilidad al portafolio y reduce los riesgos durante periodos de alta volatilidad. Por ejemplo, si el mercado accionario sufre una caída fuerte, los bonos actúan como un amortiguador. Y si el mercado de bonos está dando rendimientos bajos, las acciones pueden compensar con su potencial de crecimiento. La idea es que el portafolio pueda resistir los vaivenes del mercado sin desbalancearse por completo. Un inversor con poca tolerancia al riesgo puede inclinarse más hacia los bonos. Uno con más experiencia y resistencia emocional puede tener más acciones. Lo importante es que la proporción sea consistente con tu perfil y que la revises periódicamente. Graham también enfatiza que el inversor debe mantener una estrategia constante. No se trata de cambiar tu asignación de activos cada vez que hay una noticia, un escándalo o una predicción apocalíptica. La inversión inteligente se basa en reglas claras. Por ejemplo, si decides mantener un 60% en acciones y 40% en bonos, y las acciones crecen hasta representar el 70%, debes vender una parte para volver al 60%. Esto se llama rebalanceo. No porque creas que las acciones van a caer, sino porque quieres mantener tu estrategia. Así evitas que el entusiasmo de las ganancias te lleve a tomar más riesgo del que puedes tolerar. Otro punto crucial del plan maestro es la selección de acciones. Aquí, Graham presenta varios criterios que el inversor defensivo puede aplicar para identificar empresas estables y confiables. Tamaño adecuado: empresas grandes, estables, con historia, que no dependan de una sola fuente de ingresos. Historia de dividendos: empresas que hayan pagado dividendos constantes durante al menos 20 años. Relación precio/diagonal ganancia razonable, que no estén sobrevaloradas ni infladas por modas temporales. Crecimiento moderado pero constante: no se busca que crezcan rápido, sino que lo hagan de forma sostenible. Nivel de deuda controlado: empresas con buen manejo financiero, sin riesgos de quiebra por sobreendeudamiento. Graham no busca que el inversor se convierta en un analista profesional. Al contrario, propone un enfoque simple,
sistemático y aplicable por cualquier persona con sentido común. El inversor debe enfocarse en empresas con fundamentos claros, modelos de negocio comprensibles y precios atractivos en relación a su valor. Todo esto, sin necesidad de anticipar el futuro ni de seguir el mercado día a día. Otro componente clave es la inversión pasiva y diversificada, especialmente útil para quienes no tienen tiempo o ganas de seleccionar acciones individuales. Graham anticipó lo que hoy son los fondos indexados, vehículos de inversión que replican el comportamiento de un índice amplio, como el S&P 500, con bajos costos y buena diversificación. Para el inversor defensivo, esta puede ser una opción muy poderosa, simplemente invertir periódicamente en un fondo amplio y dejar que el tiempo haga su trabajo. Una historia ilustra esta idea. Andrés, un diseñador gráfico, no tenía conocimientos financieros, pero sí entendía la importancia de invertir a largo plazo. Siguió un consejo del libro, eligió un fondo indexado de bajo costo y colocó cada mes una cantidad fija, sin importar si el mercado estaba alto o bajo. 10 años después, su inversión creció de forma sólida. Nunca intentó predecir el mercado. Solo aplicó disciplina y constancia, lo cual es el corazón del plan maestro de Graham. El siguiente paso en la construcción del plan es crear un calendario de revisión. No necesitas revisar tus inversiones todos los días, pero sí debes tener momentos definidos en el año para revisar tu portafolio, ver si se mantiene la asignación de activos, si las empresas en las que invertiste siguen cumpliendo tus criterios, y si hay ajustes que debas hacer. Esta revisión puede ser trimestral, semestral o anual. Lo importante es que sea regular, tranquila y objetiva, no una reacción a las noticias o al miedo. Otro componente importante es la gestión del riesgo. Graham enseña que no se debe correr más riesgo del necesario. No necesitas apostar para crecer. Al contrario, el verdadero inversor reduce los errores, elimina los extremos, y busca decisiones con alta probabilidad de éxito y baja probabilidad de pérdida. Por eso, Graham sugiere que uno no invierta más del 10% de su cartera en inversiones especulativas. Esa parte puede usarse para experimentar o seguir oportunidades, pero el 90% debe estar en inversiones seguras, probadas, con lógica. También es esencial entender que el ahorro es parte del plan maestro. Invertir no es solo mover el dinero que ya tienes, sino generar nuevo capital. Por eso, Graham vincula el éxito financiero con la disciplina del ahorro. Si cada mes ahorras una parte de tus ingresos y los inviertes bajo estos principios, con el tiempo vas a construir algo que muy pocas personas logran, una base sólida de libertad económica. Un ejemplo práctico. Si una persona comienza invirtiendo $300 al mes en un fondo diversificado que rinde un promedio del 7% anual, en 20 años podría tener más de $150,000. Y eso sin contar incrementos por aumento de ingresos o aportes extraordinarios. Lo importante es que esta riqueza no se construye con movimientos rápidos, sino con constancia, inteligencia y estrategia. Dentro del plan también debe haber objetivos definidos. No se invierte por invertir. Se invierte para alcanzar metas, una jubilación tranquila, comprar una casa, pagar la universidad de tus hijos, o simplemente tener libertad. Estos objetivos ayudan a mantenerte enfocado y a tomar mejores decisiones. Si sabes a dónde quieres llegar, es más fácil elegir el camino correcto. Y quizás lo más valioso que Graham enseña al final del libro es que el plan maestro no solo es una estrategia financiera, sino una filosofía de vida. Una forma de pensar basada en la prudencia, la reflexión, la responsabilidad y la paciencia. No se trata solo de ganar dinero, sino de construir algo duradero, con calma, con inteligencia, sin depender de la suerte o del caos del mundo. Un inversor que sigue estos principios no necesita estar todo el tiempo buscando la próxima gran oportunidad. Vive tranquilo, sabe que su dinero está trabajando para él, y que el tiempo será su mejor aliado. Su seguridad no viene de lo que gana en un mes, sino de la consistencia de su método y de la claridad de sus decisiones. Para cerrar, Graham deja una enseñanza que resume todo su enfoque. La inversión inteligente es más una cuestión de carácter que de cerebro. Puedes tener todos los conocimientos del mundo, pero si no tienes disciplina, paciencia y control emocional, no vas a llegar lejos. En cambio, si cultivas estas virtudes, incluso con conocimientos básicos, puedes lograr grandes resultados. Así termina El inversor inteligente, con un llamado a construir una estrategia que te represente, que esté alineada con tu vida, y que puedas sostener durante años. No se trata de hacerte rico de la noche a la mañana. Se trata de construir una riqueza verdadera, estable y libre, paso a paso, decisión a decisión, año tras año. Has recorrido las 4 grandes enseñanzas de este clásico de la inversión. Ahora tienes en tus manos una base sólida para actuar con inteligencia, protegerte de tus emociones,
encontrar oportunidades reales y construir un plan que funcione a largo plazo. Lo más importante ahora es dar el primer paso, elegir tu camino y empezar a recorrerlo, con paciencia, lógica y confianza en el proceso. Porque como enseñó Benjamin Graham, la inversión no es un arte para los valientes, sino una ciencia para los constantes. Dime en comentario qué enseñanza te gustó más de Inversor Inteligente. No olvides tu me gusta y comparte por redes sociales y WhatsApp.